Mientras el estadio rugía tras el gol del América, Tere se llevó las manos al vientre. El dolor era real, urgente. La cajera, preocupada, le tomó el pulso. «Ya viene», susurró. El esposo de la cajera se levantó de su asiento. Todo era confusión. En la cancha, Chanfle, sin saber nada aún, discutía con el árbitro. De pronto, su esposa apareció tras la banca. «Doctor, por favor, ayúdeme. Ya viene mi hijo». Chanfle la ve, y corre. Corre sin mirar atrás. Pero justo en ese momento, el hombre que lo perseguía lo ve y se lanza tras él. Todo comienza en un estadio de fútbol. El Club América disputa un partido trascendental. En medio de la intensidad del juego, vemos al entrenador Moncho Reyes dando órdenes con energía, acompañado del siempre presente Dr. Nájera. Entre los gritos del público y el frenesí del encuentro, las cámaras enfocan a un hombre muy peculiar, el Chanfle, utilero del equipo, que, emocionado, se roba cámara haciendo gestos y saludos. Mientras tanto, en casa, Tere, su esposa, observa el partido en la televisión mientras realiza las tareas domésticas. Al ver a su marido en pantalla, se emociona con ternura. En la cancha, el entrenador Reyes discute con el árbitro, se altera. Está a punto de ser expulsado, pero con rapidez e ingenuidad, señala al entrenador rival, fingiendo que no fue él quien gritó. El árbitro, confundido, deja caer la tarjeta roja. Chanfle, queriendo ayudar, la recoge e intenta devolvérsela, pero en su torpeza parece que él mismo fuera a expulsar al árbitro. El juez se molesta y, sin pensarlo, expulsa al Chanfle, creyendo que forma parte de un plan del entrenador. El utilero, resignado, se retira del campo justo cuando Valentino, el delantero estrella, anota el gol de la victoria. En las gradas, Valentino intercambia miradas con una mujer hermosa que le coquetea sin recato. Al finalizar el encuentro, en los vestidores, el entrenador Reyes reclama a Valentino la forma en que hizo el gol. El futbolista se limita a responder que lo importante es que ganaron. Cuando Chanfle lo alcanza para pedirle que lo lleve a casa, Valentino se niega, pues tiene una cita con la modelo. Ya en casa, Chanfle es recibido con amor por Tere. Le cuenta lo sucedido en el estadio con un dejo de resignación. Ella lo consuela, y luego le cuenta que su vecina ha tenido su quinto hijo. La noticia entristece a Chanfle. Él solo sueña con tener uno, y no lo han conseguido. Después de un momento tierno en el que Chanfle patea un balón imaginario y cae al suelo porque el sillón está roto, Tere le explica que ella misma lo arregló para ahorrar. Él, conmovido, le acaricia la cabeza y se besan con ternura. Ella le muestra unos zapatos nuevos que consiguió en el supermercado. Discuten si eso es ahorrar o no, pero Tere explica que no se los cobraron. Honesto como siempre, Chanfle la acompaña de regreso a la tienda para pagarlos. La cajera, agradecida, le dice que le estaban cobrando los zapatos a ella. Él le pide que, si alguna vez ve a alguien más en la misma situación, actúe con la misma honestidad. Al día siguiente, en la oficina del señor Matute, Chanfle se topa con la secretaria, distraída, suspirando por Valentino. Él va a ver al jefe. Mientras tanto, Valentino exige un nuevo salario, $22,000 o se irá al Real Madrid. Matute accede a darle $20,000. En la cancha, Valentino casi atropella a Chanfle, que va con los balones. El utilero lo suelta y tropieza con todo. Valentino, acompañado de la modelo, apenas lo nota. Chanfle informa al Dr. Nájera que Valentino no ha pasado por su revisión médica. En la conversación, el doctor le pregunta por qué no ha tenido hijos. Chanfle le dice que simplemente no han podido. El doctor le propone hacerse estudios, y aunque al principio se niega, termina aceptando. Más tarde, Tere busca una solución para arreglar el sillón. Saca una vieja pistola de su padre para venderla. Chanfle entra en pánico, creyendo que su esposa quiere robar un banco. Superado el malentendido, salen juntos a venderla. Ven a un hombre entrando a su casa y se la ofrecen. El hombre, borracho, piensa que lo van a asaltar. Les entrega su cartera, su reloj y corre asustado. Chanfle y Tere, conscientes del malentendido, regresan a devolver las pertenencias. Pero el hombre les da más cosas aún.
Luego llama a la policía y la pareja escapa. Otro partido inicia. En el vestidor, Chanfle imagina cómo sería tener un hijo. El equipo se toma la foto oficial y el utilero se mete para salir en cámara. Incluso aparece en la entrevista con Valentino. Mientras tanto, el hombre que creyó que Chanfle lo asaltó ve la televisión. Al reconocerlo, lanza una botella a la pantalla, rompiéndola. En la cancha, una modelo entrega flores para Valentino, pero la secretaria las entrega al capitán del equipo contrario. Valentino coquetea con la modelo y da las flores a la secretaria, quien se emociona. Pero él solo se las da porque no puede jugar con ellas en las manos. Ella regresa desilusionada a las gradas. El partido se desarrolla. Valentino cae por una falta. Chanfle corre con las cubetas, pero las tira. El doctor llega, pero Chanfle lo empuja sin querer. Ambos caen sobre el jugador, que termina levantándose, más adolorido que nunca. Faltando 5 minutos, una pelota le rebota en la cabeza a Valentino mientras observa a la modelo. Es gol. América gana. Reyes pide a Chanfle que entre a pasar agua, aunque el partido no se ha interrumpido. Chanfle se niega. No lo considera ético. El partido termina empatado. Reyes se queja con Matute, acusando a Chanfle de sabotaje. El doctor lo defiende. Ambos critican las actitudes antideportivas. Matute los llama idealistas. Reyes acepta, pero con cara de pocos amigos. Chanfle y Tere están en el estacionamiento. Se le caen las bolsas y una termina en otra camioneta que se va. Chanfle corre tras ella y tropieza con el hombre que lo denunció. Se arma un desastre. Policías, confusión, sandía en mano. El hombre termina en una fuente, los policías golpeados, y Chanfle escapa. De vuelta con Tere, manejan al supermercado y chocan con otro carro. Ella quiere huir, pero Chanfle insiste en encontrar al dueño. Al buscar ayuda, la cajera da el número de placa, y es el de su propio carro. En casa, Chanfle reflexiona sobre cómo pagar el golpe. El sillón vuelve a romperse. La esposa había cambiado de lugar el viejo sillón para variar la caída. Más tarde, el doctor visita a Tere. Dice que necesita unos estudios. Se sientan a tomar café, pero el doctor termina en el sillón roto, y cae al departamento de abajo, donde vive el doctor Chapatín con su esposa. En el supermercado, Tere realiza un abono de 50 pesos para el arreglo del auto. La cajera, sonriente, le comenta que su esposo quiere comprarse una pistola porque el mundo está peligroso. Tere, astuta, aprovecha la oportunidad, le ofrece venderle la pistola antigua que tenía en casa. La venta se concreta. Con eso, salda la cuenta del taller, y aún le sobra dinero. De vuelta en casa, Tere le ofrece un café a la cajera. Ella duda, pues su esposo está afuera. Tere sugiere que lo haga pasar. Cuando una mujer abre la puerta, el hombre evidentemente tomado cae al suelo. Dice que quiere ir al baño. Ella le indica la dirección, mientras él tambalea por el pasillo. En ese preciso momento, Chanfle llega. También necesita ir al baño. Por esas coincidencias imposibles de escribir, los dos hombres no se cruzan. Mientras Chanfle está dentro, la cajera le muestra la pistola a su esposo. El pobre, al verla, cree que lo van a asaltar nuevamente. Huye despavorido, sin saber que todo era una simple venta. Al salir del baño, Chanfle se encuentra con el alboroto. La cajera le explica, y él ríe recordando que a ese mismo hombre también le causó un susto similar. Más tarde, en plena calle, Valentino se detiene con su coche para coquetearle a una mujer, pero resulta ser Tere. Al descubrirlo, el futbolista se queda paralizado por la vergüenza. Ella, sin perder el tiempo, le pide una ventona al estadio. No encuentra transporte y aprovecha la situación. En el estadio, el doctor Nájera sigue resentido tras una caída reciente. La secretaria de Matute espera a Valentino, pero queda sorprendida al verlo llegar con Tere. Ella, amable, le explica que solo venía a entregarle los análisis médicos al doctor. Más tarde, mientras hablan, la secretaria murmura que Valentino sale con locas. Chanfle, que escucha, le aclara que esa loca es su esposa. Ella intenta corregir su error, pero solo empeora la situación. En la cancha, el doctor Nájera analiza los resultados médicos de Tere.
Con rostro serio, le dice que encontró algo inesperado. Tere palidece. El doctor sonríe, está embarazada. Las lágrimas le brotan sin control. No lo puede creer. Años soñando con esto, y finalmente, se hará realidad. Corre en busca de su esposo. Cuando Tere le da la noticia, Chanfle se queda sin palabras. Emocionado, se agarra de una columna para no desmayarse. Luego, entre abrazos y lágrimas, celebran el milagro que por tanto tiempo habían esperado. Le sigue un número musical lleno de ternura. Tere canta sobre su ilusión de ser madre, de conocer a su bebé, de verlo jugar en el parque. Los meses pasan. Juntos compran ropita, sueñan, se emocionan. Chanfle, ilusionado, le cuenta a Matute que será papá. Un día, Tere le dice a su esposo que el bebé ha comenzado a patear. Él acaricia su vientre, le habla con cariño. Ella le asegura que el bebé no nacerá hasta que el América le gane al Atlético en la final. Finalmente, llega el gran día. Tere, con su enorme pancita, asiste al estadio. La secretaria le pregunta si no teme por su embarazo. Ella responde con dulzura que no se lo perdería por nada. La cajera llega también, acompañada por su esposo, y se sientan junto a Tere. Se saludan, y de pronto, Tere siente un dolor. Chanfle, mientras tanto, sigue pensando en su bebé. Por error, acaricia la barriga del doctor Nájera y le dice su frase: ¿de quién era esa pelotita de carne? El doctor se sorprende, pero entiende. De pronto, en el campo, Valentino cae. El doctor corre a asistirlo. Al mismo tiempo, Tere comienza a sentir contracciones. La cajera toma el tiempo, los dolores se están intensificando. En la cancha, el partido continúa. Reyes se pregunta a quién poner si Valentino no puede seguir. Chanfle, en las nubes, imagina que lo llaman a jugar. Anota gol tras gol. Los aficionados lo vitorean. La victoria es total, hasta que vuelve a la realidad. En su distracción, patea al entrenador Reyes. Tere está cada vez peor. Valentino, finalmente, confiesa. Fingió la falta para conseguir el penalti. Chanfle, indignado, intenta advertir al árbitro, pero este no le cree y lo expulsa. Tere, ya en labor de parto, busca ayuda. El doctor corre. El gol del América no importa ahora, lo más importante está por nacer. En el descanso, Reyes pregunta si la falta fue real. Otro jugador del equipo rival lo escucha y promete venganza. El doctor Nájera le informa a Chanfle que el parto será en 20 minutos. El utilero se va, sin saber que el esposo de la cajera lo está buscando. En el segundo tiempo, el jugador del equipo rival golpea a Valentino. El árbitro pierde la tarjeta roja, y Chanfle, desesperado por salir, se burla del árbitro para que lo expulse. Lo logra. Corre a reunirse con su esposa, pero es visto por el esposo de la cajera. Huye, se esconde, termina en la cancha, es expulsado otra vez. Llega justo a tiempo para el nacimiento de su hija. El doctor, con torpeza, dice que es niño, pero corrige, es una hermosa niña. Todos sonríen. Llega el esposo de la cajera, aún confundido. Le explican todo. La pistola que Tere le vendió estaba descompuesta. El pobre hombre entiende que no corría peligro. Chanfle decide pagarle el dinero, a pesar de todo. Días después, Matute organiza un brindis. Felicita al doctor Nájera, a Tere y a Chanfle. Nombra a la niña como madrina y mascota del Club América. Informa que el partido fue anulado por las irregularidades. Matute también anuncia que, por petición del entrenador, Chanfle deja de ser utilero, para convertirse en entrenador del equipo infantil del América. Emocionado, Chanfle firma el contrato. Pero el bolígrafo falla y, en su torpeza habitual, destruye todo a su paso. Ríen. Es el cierre perfecto. El Chanfle no es solo una comedia entrañable. Es un espejo honesto de la vida cotidiana. Nos habla de la lucha por los sueños simples, de aquellos que no buscan fama ni fortuna, sino la dicha de formar una familia, de hacer las cosas bien, y de dormir tranquilos con la conciencia limpia. A través del personaje de Chanfle, Roberto Gómez Bolaños nos recuerda que la honestidad no tiene precio, que los valores no pasan de moda, y que incluso en medio de la escasez, el amor y la esperanza florecen. No es un héroe tradicional. Es un hombre común, torpe y amable,
que elige hacer lo correcto aun cuando nadie lo ve, que prefiere perder antes que mancharse, y que encuentra en lo cotidiano, una taza de café, un balón imaginario, un beso a su esposa, los momentos más valiosos de la vida. Y al final, lo logra. No solo porque se convierte en padre o entrenador, sino porque nunca dejó de ser fiel a sí mismo. En una época que nos empuja a ir más rápido, más alto, más fuerte. El chanfle nos invita a detenernos, sonreír, y recordar que los sueños pequeños, cuando son verdaderos, son los más grandes de todos. La emoción se desbordaba en el campo infantil. Faltaban apenas 5 minutos para terminar el partido y el marcador aún no se definía. Entre gritos y tensión, el chanfle se movía con el alma en la cancha. Tanto, que por error le dio una patada al pobre doctor Nájera. Justo entonces, el doctor se encontró con el señor Matute, quien conversaba animadamente con su secretaria. Una cara conocida, la cajera del supermercado, ahora trabajando para el club. Ella entregó unos papeles y recibió, a su vez, boletos de avión para la gran reunión en Taxco. Todos debían asistir, pero Diana, la secretaria, tenía sus propios planes. Presionada por una deuda, se reunió con un mafioso que le ofreció $20,000 si entregaba un misterioso paquete. Ella aceptó. En el estadio, el equipo del chanfle ganaba el campeonato. En plena celebración, la despeinada secretaria le entregó el aviso. El señor Matute lo esperaba. En la oficina, Chanfle recibió la reservación del hotel y los boletos. Sutilmente pidió llevar también a su esposa y a su hija. Matute aceptó. Conmovido, creyó que también llevaría a su madre, hasta que supo que la señora ya tenía una década de haber partido. La secretaria regresó, aún despeinada, y Matute se llevó un susto al verla. En casa, Tere ya empacaba maletas. Aunque era martes y el viaje sería el jueves, ella prefería estar lista. Emocionada, le mostró a su esposo un sombrero blanco nuevo. Chanfle fingió encantarse con él, pero en cuanto pudo, lo escondió bajo la cama. El miércoles, en el trabajo, Chanfle y el doctor comentaban que el entrenador cejudo llegaría directamente a Taxco. Era conocido por hacer ganar a los equipos, aunque también por su carácter. Lejos de allí, el mafioso se preparaba. Habló con su contacto en Argentina y confirmó que las joyas estaban en camino. El plan estaba en marcha. Y la frase clave sería: tengo una muñeca vestida de azul. En casa, Tere le recordó a su esposo que, aunque el club pagara todo, si él quería llevarla a cenar o bailar, debía hacerlo de su bolsillo. Chanfle, tacaño como siempre, no tenía intención alguna. Luego, en su ausencia, Tere encontró el sombrero blanco bajo la cama, y lo metió en la maleta. El jueves llegó. En el Holiday Inn de Taxco, el doctor entregó su reserva con elegancia. Chanfle, en cambio, armó un escándalo. Vació su maleta en el lobby buscando sus papeles. Hasta abrió la maleta del doctor por error, esparciendo toda su ropa. El sombrero blanco apareció, para su desgracia. Al final, los documentos estaban en la pañalera de la niña. Mientras tanto, Diana y el mafioso ajustaban detalles. Ella recibiría el paquete. Su señal sería notoria, dijo, y usaría la clave. Chanfle sospechaba de los botones del hotel, que solo querían propina. El doctor, en cambio, dio propina. Por cerrarle la maleta. Matute, la secretaria y Chato también llegaron al hotel. En la habitación, Tere brincaba feliz sobre la cama. El chanfle, nervioso, le pidió que no la rompiera. Luego, ambos salieron a ver los fuegos artificiales y soñaron con darle una hermanita a su hija. Al día siguiente, Cejudo coqueteaba con cuanta mujer veía, pero fue llamado a la reunión. Mientras tanto, Diana ya estaba en el hotel. En la junta, Cejudo interrumpía al chanfle constantemente. Tere entró preguntando dónde lavar pañales, interrumpiendo aún más. Todos elogiaron a la bebé, y Matute se molestó por tanta distracción. Afuera, un ladrón entraba a una habitación a robar. Cejudo criticó a todo el equipo, pero Matute lo confrontó con la verdad: los jugadores estaban ahí por decisión suya. El entrenador se retractó, y al final, el chanfle dio un discurso que, sin querer, lo dejó en ridículo. Mientras tanto, el ladrón que robaba el balón se vio obligado a esconderlo en su vientre,
fingiendo un embarazo. Chato lo vio, pero estaba demasiado borracho para entender lo que pasaba. En la piscina, Tere le explicó al chanfle el conflicto con Cejudo y los pañales. Luego, Diana llamó al mafioso. «Tengo una muñeca vestida de azul», dijo. La entrega sería inmediata. Pero entonces, las cosas se cruzaron. Chanfle y el enviado del mafioso chocaron, y confundieron sombreros. Diana, al ver al chanfle, lo confundió con el contacto y le dijo la clave. Él no entendió nada. Chato apareció, la reconoció, pero se distrajo con otra mujer. Diana insistía en entregarle el paquete a chanfle, pero él creía que hablaba de ser el padre del bebé. Ofendido, huyó, y en la confusión, tiró al doctor Nájera a la piscina. Diana y el verdadero contacto se cruzaron, sin reconocerse. Por su parte, Tere, con la bolsa de pañales sucios, vio al hombre con el sombrero de su esposo y se acercó. Él creyó que era ella la del intercambio, y le entregó los $25,000. Pensando que era por los pañales, Tere intentó explicarse, pero él escapó, tirando a Matute al agua en el proceso. Luego, el chanfle y el mafioso recuperaron sus sombreros originales. El chanfle se encontró con su esposa, quien le explicó que acababa de vender los pañales sucios. Por $25,000. Él no le creyó, hasta que ella le mostró el dinero. Y al otro lado del hotel, el mafioso ya lo sabía todo. Su hombre había entregado pañales en vez de joyas. Y ahora, solo tenía 24 horas para recuperarlas. Mientras Tere dormía con la niña entre sus brazos, el chanfle contaba los billetes con sumo cuidado. Eran $25,000 exactos. El rostro del chaparrito se iluminaba con una mezcla de ilusión y miedo. 3 años resueltos, pensó. Pero también sabía que aquel dinero no era común. ¿De dónde venía? ¿Qué riesgos traía consigo? Tere despertó y, emocionada, imaginaba todo lo que podrían hacer. Pero su esposo, inquieto, pensaba que si era dinero peligroso, lo mejor era devolverlo. Tere, con su peculiar lógica, le dijo, pues sí es peligroso. Hay que gastarlo. Pero pronto el chanfle cambió de tema. Le contó que había visto a Diana embarazada. Por eso dejó el trabajo, comentó Tere. Mientras tanto, Diana recibía una llamada del supuesto contacto del mafioso, pero no reconocía la nueva clave. El mafioso tuvo que llamarla directamente y aclararle que ahora la contraseña era, soy la flor silvestre que marchitó al olvido. Así supo que todo fue una confusión, y que el balón todavía estaba con ella. Tere bajó con su hija y alquiló una carreola roja en la guardería del hotel, usando parte del dinero. En la reunión del club, el doctor Nájera tomó la palabra. Pidió que los jugadores pasaran revisión médica antes de jugar. Pero el entrenador Cejudo cambió de tema, denunció que le habían robado un balón de recuerdo. Insinuó que el ladrón era el chanfle. Conmovido, el chaparrito defendió su nombre, él no era ningún ratero. Matute puso fin a la reunión y reprendió a Cejudo por ignorar al doctor. Mientras tanto, Diana paseaba por los pasillos del hotel con una carreola roja. Exactamente igual a la de Tere. Dentro llevaba el balón. Se cruzó con Chato, que aún medio borracho, creyó ver un bebé, hasta que se asomó y vio el balón. Ella huyó. Diana también se topó con el chanfle, y creyendo que era el contacto, le dijo la clave. Pero él no entendía nada. Ella le dejó el paquete. Él intentó devolverlo, pero ella insistía en que era de él, de su jefe. El chanfle quedó atónito. ¿Un hijo? ¿De Matute? Se quedó con la carreola sin entender nada. Mientras tanto, el verdadero contacto veía a Tere con la otra carreola roja. Al hablar de dinero y encargo, ella creyó que hablaba de los pañales sucios. Quiso devolver el dinero, pero él no lo aceptó. En cambio, se llevó la carreola. Con la niña adentro. Tere volvió y no encontró a su hija. Justo entonces, el chanfle llegaba con la carreola equivocada. Al escuchar que él no era el padre de la criatura, refiriéndose al balón, Tere pensó que negaba a su hija. Y lo cacheteó. Luego cayó a la piscina, y ella también. Cuando al fin revisaron la carreola y descubrieron el balón, Cejudo lo reconoció y lo acusó. Pero Tere estaba desesperada. Su hija no estaba. Juntos, ella y el chanfle corrieron a buscarla. El contacto del mafioso, por su parte,
descubrió que llevaba a una bebé. Cerca, Cejudo contemplaba a una mujer, balón en mano. Chato, como siempre, creyó que era un bebé. El contacto vio el balón y, tras decir la clave sin obtener respuesta, se lo arrebató a Cejudo. El entrenador, furioso, dejó a la niña con Chato y fue tras él. La bebé lloraba desconsoladamente. Chanfle y Tere lo vieron todo. Chato iba a deslizarla en la carreola por el tobogán. Corrieron a evitarlo, pero el chanfle terminó cayendo en la carreola y bajando a toda velocidad, mientras todos se reían. En otra zona, Diana se escondía. Al ver al contacto, lo confrontó. Tras confusiones, palabras clave y cachetadas, ambos entendieron quiénes eran. Chato volvió a cargar el balón y lo dejó en la guardería. En la habitación, el chanfle jugaba con su hija. Una llamada de la secretaria le pidió bajar al salón. No quiso. Así que pidió a Tere que mintiera. Pero ella también escuchó la conversación entre Matute, Cejudo y la secretaria. Lo acusaban de contrabando. Diana apareció, acusando al chanfle de ser parte de la red. Tere intervino para defender a su esposo, hasta que escuchó que él tenía $25,000. Entonces, confesó, ella tenía el dinero. Así ataron cabos. Los sombreros, las carreolas, los pañales, las joyas. Todo era una confusión absurda. Matute recibió una llamada de la policía. El balón aún era buscado. Y quien lo entregara recibiría una recompensa de $10,000. La esposa de Chato recordó que él tenía el balón. Todos salieron corriendo. Tere le contó al chanfle lo ocurrido, y él también fue tras el balón. Pero Tere no quería quedarse. Llevó a la niña a la guardería. En el hotel, el mafioso también llegó. Vio la carreola con el balón, pero la secretaria lo recuperó. Luego se lo quitó el doctor, luego el contacto del mafioso, y luego un huésped. El balón fue pateado, lanzado, atrapado. Todos querían la recompensa. Finalmente, el balón llegó al mafioso. Pero su propio contacto se lo robó. Chato, entretanto, lo recuperó y lo devolvió a la carreola. El chanfle lo vio, y fue tras él. Pero terminó otra vez dentro de la carreola, deslizándose a toda velocidad por el hotel. En su camino, pasó junto al doctor Chapatín y terminó estrellándose contra un puesto en el mercado. Quedó todo adolorido. Más tarde, Matute conversaba con su secretaria. Tere llegó. El doctor informó que el chanfle estaba en el hospital. Matute le explicó que los $25,000 estaban en el juzgado. Que de los $10,000 de recompensa solo quedaba lo que no se usó en el hospital. El doctor Nájera dijo que el chanfle ya podía irse, pero justo cuando Tere lo soltó en las escaleras, estuvo a punto de sufrir otro accidente. El Chanfle 2 no es solo una comedia llena de enredos, malentendidos y sombreros confundidos. Es una carta de amor a la vida misma. Con todo y sus enredos. A través de los ojos de este personaje tan noble como torpe, redescubrimos lo bello que es equivocarse con buenas intenciones, reírse del caos cotidiano y amar con sencillez. Chanfle no busca grandezas, busca cuidar a su esposa, criar a su hija, y mantenerse honesto incluso cuando todo se derrumba a su alrededor. En un mundo lleno de urgencias, lujos y ambiciones, el chanfle nos recuerda que tener poco no es lo mismo que ser pobre. Que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en poder dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto, aunque todo el mundo te llame tonto por ello. Esta historia es un recordatorio de que la comedia nace del corazón humano, de sus errores y virtudes entrelazados, y que no hay escena más tierna que aquella en la que una pareja sencilla sueña con darle a su hija una hermana. Mientras intentan que no los echen del hotel. Si alguna vez sonreíste viendo al chanfle correr con una carreola vacía, o si tu corazón se calentó al verlo defender su honor con torpeza pero con verdad, entonces no lo dejes ahí. Comparte esta historia. Vuelve a contarla. Vuelve a verla con quien más quieres, suscríbete. Porque las historias humildes también merecen su lugar en la memoria. Y porque seguir celebrando el legado de Chespirito es una forma de mantener viva esa parte de nosotros que aún cree en la bondad, la risa y en el valor de un balón.